Entonces, el acuerdo tiene 6 puntos, repasémoslos. Hacia un nuevo campo colombiano, la reforma rural integral. Este no hace alusiones muy directas a restitución de tierras, pero el impacto está en eso, en la inclusión de los diferentes tipos de personas que podrán acceder a estas medidas. Participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas. Punto 5, víctimas, que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, incluyendo la jurisdicción para la paz y los compromisos sobre derechos humanos. Este punto es el que realmente se refiere a ciertas órdenes o ciertos acuerdos en materia de restitución de tierras. Es este, no es ni siquiera este. Y finalmente el punto 6, que es la implementación, que allí lo que básicamente se da es una orden de actualización normativa. Entonces, este punto de la reforma rural integral básicamente, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es un campo colombiano que realmente pues los convoque a todos, o sea, donde haya una agricultura familiar, pero donde también haya lugar a las grandes industrias. Hay quienes censuran notablemente las sidres, yo tengo algunos reparos, pero no me parece que esté del todo mal, porque hay partes donde a partir de la economía familiar es absolutamente imposible poner a producir esas zonas. Entonces, la reforma habla de la necesidad de un campo donde haya una agricultura industrial, pero también haya lugar a una economía familiar, a una agricultura familiar, pero donde también haya desarrollo, es decir, donde quien está en el campo realmente tenga acceso a una salud, a una educación, a una infraestructura vial, a unas organizaciones comunitarias, a unos mecanismos financieros que les permitan superar esas condiciones. Entonces, como les decía, aquí se abre el abanico, aquí de alguna manera se ponen en general todos como en la misma tacita para que todos puedan acceder. Es decir, no lo dice claramente, es la interpretación que yo le doy. No es que elimine ciertas discriminaciones en favor de las víctimas, pero es que de alguna manera da mayor inclusión, y vamos a ver por qué. Incluye entonces, a los beneficiarios, población campesina sin tierra o con tierra insuficiente. Esto es importante, porque antes casi que si usted tenía tierra, si fuera el pedacito ya tiene, lo sentimos infinitamente. Además que, como vamos a ver ahorita en el decreto, antes usted como campesino, para que le dieran tierra, salvo que estuviera en una zona de reserva, usted estaba amarrado a la ocupación. Ah, no estaba ocupando, no, mijo, lo sentimos infinitamente. El decreto 902 acabó con la exigencia de la ocupación previa para acceder a la adjudicación. Víctimas de la pobreza y víctimas del conflicto armado. Aquí los tenemos a todos. O sea, esta inclusión de alguna manera elimina esa discriminación que hacía que muchas personas, si no eran víctimas del conflicto armado, o mejor dicho, si no eran, terminaban teniendo ciertas ventajas sobre los pobres históricos que no lo eran. Entonces, ¿qué plantea de entrada el acuerdo? Para poder acceder a esos beneficios de la creación del Fondo de Tierras, o sea, desde el mismo acuerdo se habla de la creación del Fondo de Tierras, se dice, el fondo va a ser permanente, pero de entrada dice, mínimo, vamos a entregar 3 millones de hectáreas en 12 años. Pero no significa que en 12 años se vaya a acabar el Fondo de Tierras, sino que es lo que nos pone de arranque. Establece cuáles son las fuentes. Cuando uno va y mira realmente, o sea, el Fondo de Tierras, me voy anticipando porque además el tiempo no nos ayuda mucho, hijo mi chica. El Fondo de Tierras son 2 subcuentas. La cuenta para lo que uno llamaría la ruta individual, es decir, el campesino, la víctima, el pobre, el fregado, y la otra que es la ruta colectiva, que es la de los grupos étnicos, es decir, grupos indígenas y los resguardos y demás, y los consejos comunitarios de las organizaciones afro. Los recursos son muchos más, pero en cuanto a tierra, lo que dice el punto 1 de La Habana es que cuáles lo van a conformar: las tierras provenientes de la extinción judicial de dominio. Yo sé que el tiempo está en contra de nosotros, pero hay cosas de las que me gusta hablar porque entre todo este proceso también se hablaron muchas falacias. No, es que se va a acabar la propiedad privada, es que van a empezar a extinguir, perdón, esto existe hace mucho rato, esto es penal, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y demás.
O sea, esto es de ahí. Baldíos recuperados indebidamente apropiados y ocupados. Esto existe en la ley 160, esto no tiene nada nuevo. Por actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal. Tal vez este es el único punto nuevo. ¿Qué pasa? El sistema, o sea, el tema ambiental en Colombia es bastante complejo, eso sería motivo de otra charla, pero para decirles, pues es un caos porque por una parte hay unas áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y hay otro resto impresionante. Dentro del otro resto, que no está en las áreas protegidas, están las áreas protegidas, las zonas de reserva forestal de ley segunda del 59. El 46-47% del territorio nacional está en zona de ley segunda. Y cuando usted va y mira la ley 1448, ay, usted ocupaba un baldío en ley segunda, ay, qué pesar. Eso no era adjudicable, lo sentimos mucho. Menos mal, pues ya apareció el decreto 902. Pero eso hay que actualizarlo. O sea, ustedes van al Quindío casi todo está en ley segunda, y pues por Dios, solamente piensen en los comerciales. Quindío, corazón mío, eso es un espectáculo, eso allá hay fincas, canavincas, tierras, Parque del Café, Parque del Panaca, y esa vaina está casi toda en ley segunda. Entonces es un despropósito que haya una cantidad de tierras que no se puedan utilizar. Tal vez es lo único nuevo que trae este punto, la actualización de las zonas de reserva. Igual como estaba en el proyecto, porque esto no quedó en el decreto 902, igual como estaba en el proyecto, pues no iban a hacer mucho. ¿Por qué? Porque las zonas de reserva forestal de ley segunda se clasifican en 3 categorías, A, B y C. De las que menos hay es la C, y las únicas que decía el proyecto como estaba inicialmente era que las que se iban a poder adjudicar eran las de categoría C. Entonces yo creo que primero también van a tener que revisar esa recategorización, porque si no, no va a terminar aportando mucho. Tierras inexplotadas por extinción administrativa de dominio, me explico, recordarán ustedes que conforme a la Constitución, bueno, la reforma del 36 ya entrada nos dijo de la función social, y la Constitución del 91 nos dijo que además de social, la propiedad tenía una función ecológica. Eso implica que la tierra hay que explotarla. O sea, la idea pues no es precisamente que usted tenga la tierra para que esté bonita. La tierra es para explotarla. ¿Explotarla cómo? Conforme a los usos de la tierra. Cuando usted no la explota, cuando usted en el campo se dedica de alguna manera a tener como lo que uno en las ciudades llama los lotes de engorde, eso es causal para que usted le diga, no, venga, usted no la está usando, usted no está ejerciendo, o sea, es que no solamente hay que ser dueño, hay que parecer. Eventualmente esto podría dar lugar. Obviamente, cuando esto se haga, pues necesariamente también habrá que mirar temas de indemnización y darle la oportunidad pues a la persona de que haga valer sus derechos, faltara más. Adquiridas o expropiadas por motivos de interés social y donadas. Eso es de lo que nos habla el fondo en materia de tierras, más otros recursos que va a tener, que eso necesita cash. Para comprar tierras, pues necesita plata.